Nunca hubiese creído que en tan solo un año de expresar cómo ya desde 2019 había perdido gran parte de mi entusiasmo por esta serie iba a cambiar de opinión, no tanto por los juegos, aún no tengo un gran interés por ellos, sino por la película porque considero que es la perfecta oportunidad para iniciar bien desde cero. Pero nuestras expectativas no son tan altas, pero consideramos que necesitan ciertos elementos que queremos ver en la película, y si uso plural porque no estaré solo en este video, me acompaña este Gil que no aparece en un video desde hace 4 años, bueno ahora sí iniciemos. A pesar que esta es una adaptación del primer juego, ya existen elementos de otros juegos, siendo este el hombre morado, Spring Bonnie, los niños poseídos y demás elementos que van más allá de la trilogía original como Abby, que básicamente es una pseudo o posiblemente la versión de Elizabeth de este universo. Además de la inclusión de Vanessa, todo esto quizás puede complicar las cosas. ¿Por qué digo esto? Pues a pesar de lo que algunas personas dicen es más que obvio que Scott no planeó la trama de todos los juegos, eso explica por qué el cuarto juego requiere de Sister Location, y más para que la gran mayoría de su historia tenga siquiera algo de sentido, es un problema que permanece y la saga aún está lidiando con esto, en serio que hasta creo que la historia de FNAF es más confusa que la historia de ciertos países. Además, a pesar del boom de la popularidad de FNAF en la cual estamos desde Security Breach, recordemos que muchos fans están regresando después de dejar el fandom después de FNAF 4, algunos se fueron antes de esto y estaban reconfundidos con la trama o simplemente no les importó. Por ejemplo, tengo una amiga, no diré quién es por obvias razones, pero ella no sabía quién era Michael Afton, y tampoco sabía qué traje usó William para matar a los niños. Esto no es algo único para este tipo de fan, también sería un problema para nuevos fans que llegaron y se confundieron con la trama. Entonces, en mi punto de vista, ¿qué se tiene que hacer? Pues en mi opinión esta lista de qué temas se deben abordar, y de qué manera deben abordarlos, básicamente que sea una buena introducción al mundo de FNAF sin meter tantas cosas complicadas de los otros juegos, pero dejando algunos misterios para ser explorados en posibles secuelas. Eso sí, como toda película buena tiene que ser autosuficiente. ¿A qué me refiero con esto? Que no haga el pecado de los juegos de dejar huecos argumentales que van a depender de secuelas, o precuelas o peor aún cómics o libros para que todo tenga sentido. Como siempre digo, si tu peli requiere de información que no está en esta para que tenga sentido, el guión está mal escrito. FNAF nunca tuvo un prota, lo más cercano fue Michael Afton, que después de Sister Location se recontextualiza los juegos y ahora sabemos que él era el protagonista del primer juego, probablemente el prota de la noche 7 del FNAF 2, probablemente el prota de FNAF 3, y el prota de FNAF 6, lo que sabemos de él es que quiere corregir los errores de su padre y liberar a su hermana y los niños asesinados por William y sus inventos, pero aparte de su diálogo de Sister Location, si nos basamos en los juegos no sabemos casi nada de él. En serio, nunca sabemos con exactitud lo que piensa de su papá, en especial su relación antes de descubrir sobre los asesinatos y cómo el descubrimiento lo impactó, cómo descubrió más secretos, o cómo es su personalidad, lo cual es un sinsentido. Se supone que la historia se hacía más compleja para explorar más a los personajes, no ignorarlos. Con esto no digo que tenían que revelar todo o hacer diálogos filosóficos, pero literalmente Michael, en su mayoría sigue siendo ese personaje de FNAF 1. La película tiene la oportunidad de enfocarnos más en él, algo que no es difícil. Además, como mencionamos en el error del primer punto, los libros contienen información que debería estar en los juegos, por ende no se tiene que crear una personalidad desde cero, puesto a que el logbook nos da indicios de sentimiento sobre el mundo que lo rodea, dándole un tono un poco sarcástico y mostrando que es cínico. Esto puede servir como una base, en especial cuando se dé cuenta de la verdad sobre lo que pasó en el restaurante, pero aún así, si hacen algo nuevo, igual estaría contento de mostrar cómo él se adapta a los animatrónicos, y cómo se vuelve el héroe. La idea de una adaptación es hacerlo con las bases principales de una fuente de inspiración, la cual en este caso es Five Nights at Freddy's 1. El error de muchas películas es copiar fielmente a los personajes de inspiraciones de fantasías. Por ejemplo, en el caso de la película Detective Pikachu, ahí se muestra cómo los Pokémones son adaptados a fielmente la vida real, puesto que es un live action. Fue un gran trabajo con Charizard o hasta el mismo Pikachu, donde se mantienen la misma idea sin perder el realismo que conlleva, pero luego vemos a Jigglypuff, Squirtle. Decimos, what the fuck. Esas cosas no son reales.
Sin embargo, tampoco es buena idea llevarlo hasta el otro extremo, donde cambian completamente la fidelidad de ciertas fuentes de inspiración. Como el caso de La Sirenita. Personalmente considero encontrar un balance entre lo fiel y lo real. Algo bueno hubiese sido combinar Juniors con FNAF Plus, así los diseños dan miedo, son realistas, mantienen la inspiración de los animales y personajes, pájaro, oso, conejo, zorro, etc. No digo que lo de la peli no se vea bien, pero no sabemos si esta versión de los animatrónicos cumplirá con la principal categoría de la película. El terror. Una posible solución, pues que el 80% del trabajo sea hecha por la cámara y las luces. Básicamente mostrar pequeñas fracciones de los animatrónicos sin que se noten completamente. Un ejemplo de esto sería como se ven en las cámaras ya dentro del juego. Sabemos que están ahí sin la necesidad de apreciarlos completamente. El detalle de los ojos blancos es donde entra en juego, puesto que agregaría un plus a la incertidumbre en la oscuridad. Sin embargo, se mostrarán los polémicos ojos rojos, aunque estos aún pueden funcionar. La verdad no sabremos cómo resultará esto, pero esperemos que este mismo detalle de los planos subliminales ayude a darnos ese miedo que la categoría recalca. Lo mencionado anteriormente sobre la cinematografía en la presencia de los animatrónicos nos lleva al segundo punto. Puesto a que se inspira de un juego, ¿se mostrará la mecánica original en algún punto de la película? ¿O será completamente una película sin mostrar aquello? En lo personal, de igual forma que la cinematografía, encontrar un balance en ello sería lo óptimo. ¿A qué me refiero con esto? Es que en ciertas fracciones de la película se muestre esta misma dinámica de ver las cámaras, encender las luces y cerrar las puertas. Independientemente de todo esto, un detalle asombroso sería el uso del oído en todo momento para el espectador, tal y exactamente como sucede en el videojuego original. Tal vez podría haber momentos de silencio donde se escuchen pequeñísimos detalles de los animatrónicos acercándose. El juego tiene muchos ejemplos de esto como estos. Sin embargo, obviamente no se va a tratar completamente de esta mecánica en la película, pero sí sería interesante mostrar al personaje principal desenvolviéndose en la mecánica del juego moderadamente, vamos, para no perder esta sensación de videojuego.